secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Continuamos. La comunidad internacional observa con esperanza el diálogo retomado en México entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Un diálogo que este sábado dio a luz un primer acuerdo en materia de protección social que permitirá desbloquear fondos venezolanos congelados en el extranjero para financiar proyectos sociales, como explica el mediador noruego. Las partes han acordado hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que corresponda para obtener los fondos legítimos de la República que se encuentren congelados en el sistema financiero internacional, necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Estados Unidos ha reaccionado autorizando a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos en Venezuela. En un comunicado conjunto, la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá piden un acuerdo para la celebración de elecciones. Tal y como habíamos prometido, está con nosotros el doctor Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, una de las figuras que están clavadas en la historia de Venezuela. Gracias, es un honor tenerlo nuevamente en el programa, doctor Ledesma. Es un placer para mí también estar aquí contigo y con tu amplia audiencia. Espero que este diálogo sea útil para todos los que están pendientes, no solo en lo que está ocurriendo en Venezuela, sino todos estos acontecimientos inesperados que están estremeciendo al mundo. Una figura como usted es importante tenerla para que nos explique su lectura, su interpretación de esta reunión en México, de esta reanudación, donde el primer paso fue desbloquear fondos que se encontraban congelados. ¿Qué lectura le da usted a esto? Que es como una mueca a la lucha contra la corrupción que se viene dando en muchas partes del mundo. Esta mafia que controla las instituciones públicas en Venezuela ha saqueado más de 300.000 millones de dólares. ¿Por qué más bien no nos empeñamos en rescatar esos capitales robados? ¿Por qué más bien no se continúa profundizando la presión para que pongamos punto final a esta tiranía que usurpa las instituciones públicas en Venezuela? Y hago un paréntesis en esta reflexión inicial para aclararle a la gente que nos está viendo y escuchando que es absolutamente falso ese rumor que viene cobrando fuerza de matriz de opinión para presentarnos a quienes somos opositores a la tiranía de Maduro como reticentes a dialogar. Absolutamente falso. Si algún pueblo ha querido buscar una solución pacífica a la tragedia que estamos sobrellevando, es el pueblo de Venezuela. Nosotros hemos participado en más de 12 diálogos. El penúltimo fue el de Oslo, Barbados. El antepenúltimo fue el que se significó en República Dominicana. De esos más de 12 diálogos, el único que ha sacado buenas tajadas es el régimen primero de Chávez y ahora de Maduro. Han ganado tiempo, han logrado infiltrar a la oposición para atomizar, para caotizar la línea de mando de la oposición que cuando estuvo unida logró esplendorosas victorias como aquella que conquistamos en diciembre del año 2015, que hizo posible que el pueblo pudiera alcanzar la conquista de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Yo escribía hoy una carta dirigida al compañero Gerardo Blay. Que la tengo aquí, precisamente eso. Recordándole que los diálogos son operaciones ganar-ganar. ¿Qué es un diálogo? Es una reunión entre factores que están en contradicciones, que están en pugna. Cada parte va con una carpetica debajo del brazo, que son sus aspiraciones, pero también van conscientes de que algo tienen que ceder. Por eso se define una operación de diálogo como una operación de ganar-ganar, donde cada quien saca alguna ventaja mientras cede algunas posiciones. Pero en el caso nuestro, quienes han venido ganándose todas las ventajas han sido los representantes de la dictadura, mientras que nosotros salimos prácticamente con las tablas en la cabeza. Una mayor legitimación de esto, legitimidad, hubiese sido si a ese diálogo hubiera estado Antonio Ledesma, María Corina Machado, Juan Guaidó y, por el otro lado, los representantes del gobierno. Por lo menos que hubiese una agenda. Nosotros no estamos reclamando protagonismo, no queremos presentarnos como los mesías, no,
simplemente que haya una agenda. Tú no puedes ir a un diálogo, y mucho menos cuando estás discutiendo y dirimiendo diferencias con bandidos, con mafiosos, porque cuando se quiere comparar el caso de Venezuela con lo que ocurrió en Sudáfrica, cuando dialogó Mandela con el señor de Klerk, es absolutamente distinto. O lo que ocurrió en España, cuando dialogaba el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, con el rey Juan Carlos, o con Felipe González, o con Adolfo Suárez. Bueno, esto es darle una estatura a esta gente que no tiene. Ni tampoco compararlo con lo de Chile. No. Yo nunca escuché que Pinochet, que era un dictador, o que las Fuerzas Armadas que sostenían el régimen de Pinochet estaban coludidos con el narcotráfico. Lo de Venezuela es algo escandaloso, tanto como lo que ocurre en Cuba o en Corea del Norte. O en Nicaragua. Son mafias, trafican droga, trafican oro, son responsables de ejecuciones extrajudiciales. No es porque lo diga yo, que soy opositor al régimen. Lo ha dicho la propia señora Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Lo acaba de confirmar el Comité de Determinación de Hechos adscrito a la ONU. ¿Por qué no Más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales. Justamente hablando de eso, doctor Ledesma, ¿por qué no se exigió el tema de la amnistía, de la cantidad de presos políticos? Bueno, es que aquí están las fallas, y por eso en la carta que he hecho pública, de la mejor buena fe, le hago algunas observaciones al compañero Gerardo Blay. Por ejemplo, ¿qué hizo Mandela, según la historia real, cuando lo fueron a buscar a donde estaba encarcelado para que se iniciara el diálogo? Se puso su corbatica, estaba ya arreglado, pero recibió una línea. ¿Quién le dio la línea? Sus compañeros del Congreso Negroafricano. Y cuando el señor de Klerk, en nombre del gobierno, mandó a buscar al señor Mandela, ¿qué le dijo Mandela? No, yo no puedo dialogar. ¿Y por qué? Usted estaba comprometido, sí, pero es que no han liberado a los presos políticos, no han retornado a los exiliados, no hay una claridad si van a derogar las leyes segregacionistas, no hay una definición para que se puedan establecer en el calendario días o meses para unas elecciones libres. ¿Qué ha debido hacer la representación nuestra en esa mesa de México? No nos sentamos hasta que no liberen a los presos políticos. Márqueme la página que continuamos con ustedes en solo segundos, con Antonio Ledesma, quien nos presentará también su libro Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces. Pero antes, veamos qué está sucediendo en la frontera sur con los venezolanos y otros inmigrantes que buscan entrar aquí a los Estados Unidos. Entre gritos y empujones comenzó el desalojo, y es que cientos de migrantes que aún esperan del lado mexicano de la frontera un milagro para ingresar a Estados Unidos fueron desalojados por las autoridades mexicanas de sus casas de acampar. No estoy de acuerdo con todo esto, hay muchas personas, muchos bebés con cabezas rotas, caras partidas, no lo veo justo, no tenemos dónde ir, no estamos aquí es por necesidad, porque realmente lo que queremos estar es en Estados Unidos. A pesar de la fuerte resistencia, autoridades de los 3 niveles de gobierno decidieron que era momento de retirar el campamento que los últimos meses ha servido como refugio para migrantes a la orilla del río Bravo. Este es un espacio inseguro para ellos, no nomás se trata de una zona de alto riesgo, así lo ha dictaminado Protección Civil, sino que está en riesgo su salud definitivamente, y por qué no decirlo así, inclusive su seguridad. Debido al frío que comienza a pegar en la frontera, los migrantes han hecho fogatas y hasta estufas improvisadas. Las autoridades ya han recibido reportes de personas con hipotermia, pero ellos no se quieren ir. Nos pide que desalojemos el lugar, que nos vayamos a albergue, que viene el frío más violento, pero nosotros no nos queremos ir, ya que pues nosotros vemos un punto de vista que acá en este muro estamos haciendo un poco de presión a la gente de Estados Unidos para que nos puedan dejar ingresar. Luego del enfrentamiento, varios migrantes incendiaron sus carpas como protesta y algunos elementos de la policía resultaron heridos. Autoridades dieron a conocer que no todos los migrantes aceptaron la reubicación a los albergues temporales y que algunos aún permanecen en el campamento. Secretario, es un privilegio tenerlo en el programa. Nos acompaña Carlos Vecchio, como hemos anunciado, alto nivel de contagio entre los niños. La operación de Mora fue de Raúl Castro. Bueno, esta fue la entrevista exclusiva con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Continuamos.